Shabbat Shalom familia, ¿qué tal? Bendiciones, es un gusto saludarles en esta hermosa mañana. Soy su hermano y amigo, el pastor Juan Carlos Suaste, y es un gusto estar con ustedes en este programa Torah, un estilo de vida, en algo nuevo para ti. Recuerdes, estilo de vida, la Torah es aquella que nos moldea, aquella que nos dice cómo debemos caminar en esta tierra, cómo realmente podemos ser la sal y la luz de este mundo. Así es que en esta mañana estamos contentos, o tarde o noche, sea la hora en que usted esté viendo este programa. Le agradecemos su apoyo, le agradecemos que siempre esté al pendiente con cada uno de los videos, y esperamos ser de edificación para cada uno de ustedes. Así es que esta mañana vamos a hablar en algo muy interesante. Vamos a hablar sobre una pregunta. ¿Alguna vez le han dicho que la Torah de Elohim ha cambiado? ¿Alguna vez ha escuchado que la Torah de Dios o la ley de Dios ha cambiado? ¿Es diferente ahora? ¿No es la misma ayer, hoy y siempre? Vamos a hablar acerca de algo importante. No sé cuántos de ustedes han escuchado la palabra contexto. Yo sé que la he mencionado varias veces, pero dentro de la escritura tenemos que entender el contexto. ¿Cuándo fue escrita la palabra? ¿Cuándo fue escrita? ¿A quién fue escrita? ¿Para qué iba dirigida? ¿Con qué propósito iba dirigida? Si nosotros entendemos todo esto al momento de leer la escritura, vamos a entender mucho mejor el mensaje. Vamos a entender que todas esas controversias que existen en el libro de Gálatas, en el libro de Romanos, en el libro de Efesios, en el libro de Corintios, Colosenses, vamos a entenderlo desde la perspectiva en la cual Pablo le estaba hablando al pueblo al cual se estaba refiriendo. Y en esta mañana vamos a hablar acerca de algo bien interesante. Déjeme, le pongo por aquí. Ok, ahí vamos. Vamos a hablar acerca de un versículo interesante. Capítulo 7 del libro de Hebreos. Porque cambiado el sacerdocio, también es necesario que haya también cambio de ley. Uno de los tantos versículos controversiales que durante mucho tiempo, por ejemplo en mi caso, yo malentendí y enseñé de una forma incorrecta, porque yo decía, ven, la escritura nos lo dice bien claro, que cuando cambió el sacerdocio, hubo automáticamente un cambio de ley. De acuerdo a lo que nosotros leemos en la escritura, necesario es que haya también un cambio de ley. Y durante mucho tiempo, yo soy el primero que levanta la mano y dice que durante mucho tiempo yo usaba este pasaje para enseñar que la ley de Dios había sido, ya no tenía importancia, ya no tenía valor en este tiempo, que ahora nos regíamos bajo la gracia de nuestro Señor Jesucristo en ese entonces. Pero ahora, con el entendimiento que el Padre me está empezando a dar, con el poquito entendimiento, porque créame, yo soy una de las personas que no sé nada, estoy en el proceso de aprender y cada día estoy leyendo, investigando, porque quiero aprender, quiero agradar a mi Rey de una mejor manera. No quiero quedarme. Ahora me hace sentido lo que decía Pablo en el libro de los Romanos. No te conformes a este siglo, sino renueva tu mente, transforma tu mente. Cada día estoy intentando cambiar y transformar mi mente. Pero yo era una de las personas. En este día vamos a ver y vamos a entender un poquito. ¿Realmente la ley cambió? ¿Realmente qué era lo que el escritor de los Hebreos estaba diciendo? Para entender entonces y empezar en el contexto, tenemos que entender que la carta fue escrita, el mismo título lo dice, carta a los hebreos, y estaba dirigida hacia el pueblo hebreo y tenía como propósito solamente una cosa: hablarles sobre la destrucción del templo y lo que vendría después de la destrucción del templo. El templo era algo muy importante para el pueblo judío. El templo era el centro de adoración, era el centro del encuentro donde ellos se acercaban a Dios, se encontraban con Dios. Al ser destruido el templo, ¿qué iba a pasar? Y es aquí donde entonces, si tenemos en mente todo esto, durante toda la carta vamos a ver que el escritor del libro de los Hebreos, algunos dicen que era Pablo, otros dicen que era Lucas, vamos a ver que está hablando de un tema específico
Y en base a eso vamos a ver que todo lo que hemos aprendido, todo lo que hemos usado del libro de Hebreos está mal utilizado. Ejemplo, Hebreos 10, cuando dice no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Había gente que había dejado de ir a las sinagogas en el Shabbat, y de acuerdo a Hechos 10:25 era una de las claves que tenían también para los gentiles, que ellos tenían que venir cada Shabbat a escuchar a Moisés, porque en ello estaba la revelación de la Torá y los profetas. Y normalmente yo usaba mucho ese versículo para decirle a la gente: si ven, la Biblia dice que usted tiene que venir el domingo a la iglesia porque no tiene que dejar de congregarse. Ahora, no está mal, lo podemos aplicar, pero el concepto es totalmente erróneo, porque tenemos que aplicarlo y entender que era el día que el Señor había ordenado que la gente se congregara. ¿Y cuál es ese día? Shabbat. Automáticamente lo estamos sacando de su contexto para formar un pretexto y utilizar la Biblia para imponer, para espantar, para asustar. Hermano, cuando la gente entiende, en primer lugar, que Shabbat es un espacio sagrado, un espacio de tiempo para encontrarnos con el Rey, no tenemos ni por qué decir a la gente que se congregue. Y la gente no tiene ni por qué estar llamando: pastor, hoy no voy a ir, pastor. ¿Por qué? Porque es el encuentro que usted tiene con el Rey. ¿Tiene problemas? No me hable a mí, háblele al Rey, que no se va a encontrar. Ahí hasta nos evitamos tanto dolor de cabeza, porque no dejes de congregarte. ¿Quién te ha mandado a congregarte? El Rey. Entonces, ¿no quieres congregarte? Háblale al Rey. Levanta la vista al cielo y dile al Rey: hoy no me voy a congregar porque tengo cosas que hacer. ¿Se da cuenta? Como a veces, aplicando la escritura en el contexto correcto, podemos aún tener una mayor eficacia. Pero, en fin, no estoy hablando de eso, así es que vamos a seguir. Hebreos 7:12, de acuerdo a la traducción o a las palabras griegas de este pasaje, diría: porque cambiado, la palabra ahí es metatitemi, es la palabra cambiado. Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio. Ahí la palabra es metatesis. Esa sí me salió. Y no lo estoy pronunciando correctamente porque no hablo griego, ¿ok? Quede de nota ahí que no lo estoy diciendo correcto. Pero en fin, porque cambiado, metatitemi, el sacerdocio, necesario es que haya metatitesis de ley. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Es simplemente que hay una transferencia. La palabra, déjenme ver si lo tengo aquí. La palabra cambiado como cambio en el sacerdocio, y la palabra cambio de ley, que significa transferencia. La primera, déjenme regreso, la primera significa cambiado, porque cambiado hay una transferencia, ¿ok? Hay una transferencia, porque cambiado, o porque habiéndose transferido el sacerdocio, necesario es que también haya un cambio o una transferencia de ley. Pero no, eso es todo. Vamos a ir más adelante. Esto simplemente significa que porque el sacerdocio es transferido a la orden de Melquisedec a través de nuestro Mesías, entonces la ley debe transferir a su administración también. Eso es importante que entendamos aquí entonces, porque dice que como el sacerdocio es transferido a la orden de Melquisedec, no a Melquisedec, porque entendamos que esa era una orden, y Yeshua es sacerdote conforme a la orden de Melquisedec. Hay una orden. ¿Cuál es esa orden? La orden de Melquisedec es la orden celestial, la orden que era efectiva antes de entrar el sacerdocio levítico. Y vemos a Abraham teniendo un encuentro con el rey de Salem, que era sacerdote de Melquisedec. No era Melquisedec, pero era la orden. O sea que el sacerdocio de Melquisedec estaba activo hasta antes de que entrara el sacerdocio levítico. ¿Okay? Y entrando al sacerdocio levítico, empezó a funcionar hasta que Yeshua
muere, sube al trono celestial y entonces es hecho sacerdote en el orden de Melquisedec. Por consiguiente, entonces ahora vuelve a hacer una transferencia hacia el orden celestial. Cuando Yeshua venga en su milenio y baje a la tierra, nuevamente el sacerdocio va a ser transferido de Melquisedec, de la orden de Melquisedec, al sacerdocio levítico otra vez aquí en la tierra, porque van a ser restablecidos los sacrificios, van a ser restablecidos las ofrendas, y todo eso lo vamos a encontrar en el milenio. Entonces era Melquisedec, viene los levitas, son transferidos de Levítico, de Melquisedec, es transferido al orden de Melquisedec. Perdón, pero vamos a empezar. Del orden de Melquisedec es transferido al orden levítico. El orden levítico funciona hasta que aparece Yeshua. Yeshua es ordenado sumo sacerdote en el orden de Melquisedec. Entonces el sacerdocio levítico es transferido a Yeshua. Cuando Yeshua regrese en el milenio, el sacerdocio de Melquisedec es transferido nuevamente al sacerdocio levítico durante el milenio. ¿Se da cuenta? Entonces hay una transferencia que fue y otra vez volverá a ser. Eso es lo que está diciendo aquí entonces. Esto simplemente significa que porque el sacerdocio es transferido a la orden de Melquisedec en nuestro sumo sacerdote, Yeshua, a través de nuestro Mesías, entonces la ley, pero ¿cuál ley? Ahorita la vamos a ver de qué se está refiriendo, a cuál ley. La ley debe transferir a su administración también. ¿Ok? Sigamos. Entonces, es la misma ley, pero es una diferente administración. Hay una gran diferencia en decir que la Torá, la ley, es diferente versus a que solamente o que simplemente ha sido transferida. ¿Okay? Hay una gran diferencia en decir que la Torá es diferente o que la ley es diferente a solo decir que fue transferida. ¿Okay? Hay una gran diferencia. Por ejemplo, este es un ejemplo que encontramos. Un carro que está en una agencia de autos en Nueva York es transferido a una agencia de autos en California. El vehículo es exactamente el mismo, pero ahora la administración es diferente, porque ahora los derechos de ese automóvil ya no le pertenecen a la agencia de autos de Nueva York. Ahora toda la documentación y ahora todo el papeleo y todo lo que tenga que ver con ese automóvil tiene que ser en la agencia de autos de California. Si usted quiere comprar ese auto, ahora usted ya no va a Nueva York, ahora tiene que ir a California, porque ese auto le pertenece a California. Del mismo modo, ¿cambió el carro? No, el carro sigue siendo, el vehículo sigue siendo el mismo vehículo que estaba en Nueva York, ahora es el mismo vehículo que está en California, pero la administración es diferente, fue transferido, ahora le pertenece a alguien más, los derechos son de alguien más. Hay una gran diferencia entre decir que la Torá es diferente versus que simplemente es transferida. Hay una gran diferencia entre decir que ha sido cambiada completamente cuando solo fue transferida. El mismo ejemplo que le puse del automóvil pasó con la ley, pasó de un sacerdocio a otro, siendo la misma ley. Espero que tenga sentido. Hebreos 11:5, fíjese. El sacerdocio celestial ha existido siempre. Yeshua construyó su Torá, más bien Yahweh construyó su Torá, en su Torá el derecho de administrar el sacerdocio en la tierra también. Cuando él le dio instrucciones a Moisés, a Moshe, que construyera el tabernáculo, le dio instrucciones de cómo ungir a los sacerdotes, de cómo llamar a los sacerdotes, de cómo hacer con el sumo sacerdote, con los levitas. Le dio restricciones de quién podía entrar hasta dónde. Le dio restricciones de quién podía tocar las cosas sagradas. Todo eso lo encontramos en la Torá, pero como muchas veces no lo leemos, no entendemos que todo en el tabernáculo tenía sus límites. El sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo, pero podía entrar solamente una vez al año. Los sacerdotes podían
tenían tareas específicas. Había sacerdotes que podían cargar las cosas, los elementos, el arca, el candelabro, la mesa de los panes, pero únicamente hasta que estuvieran cubiertos. Ellos no podían verlo. Todo eso estaba delineado, está delineado en la Torá, porque el Eterno así lo estableció. El sacerdocio, pero el sacerdocio celestial ha existido siempre también. El tabernáculo ha existido siempre. De acuerdo a Éxodo 25, capítulo 25, versículo 40. Moshe ve el tabernáculo celestial. Hebreos 8:5, Apocalipsis 11:9 nos dice que hay un templo, que hay un tabernáculo celestial en donde Yeshua está ministrando como el sumo sacerdote en el orden de Melquisedec, que es el orden celestial. Solo 4 capítulos después, el autor de los Hebreos usa la misma palabra griega que dice Hebreos capítulo 11, versículo 5. Por la fe, Enoc fue transferido, metatitemi, para no ver muerte. Por la fe, Enoc fue metatitemi, para no ver muerte, y no fue hallado, porque metatitemi, Elohim, y antes que fuese metatitemi, tuvo testimonio de haber agradado a Elohim. ¿Qué está hablando aquí? Por la fe, Enoc fue transferido para no ver muerte, y no fue hallado porque lo transfirió Elohim, y antes que fuese transferido, tuvo testimonio de haber agradado a Elohim. ¿Yahweh cambió a Enoc? No. ¿Y cambió a Enoc y lo reemplazó con otro Enoc? No. Simplemente lo transfirió de un lugar a otro, no lo cambió. Cuando dice que lo transpuso, quiere decir que lo movió de un lugar a otro. No cambió por otro Enoc. No dijo, te voy a transferir. Y en la mentalidad que tenemos de la ley, entonces lo aplicaríamos a Enoc, te voy a transferir y te voy a cambiar por otro Enoc. No, dice que lo cambió, lo removió. Y no hubo más Enoc. Enoc fue transferido a los cielos. Yahweh no lo cambió, él simplemente fue transferido, justo como la ley fue transferida. No hacerla diferente, no cambiarla, pero transferida. Él fue simplemente transferido, ¿ok? No cambiada, pero transferida, así como la ley. Hebreos 7, 18 al 19. Entonces ahora vamos a entender qué dice. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza, por la cual nos acercamos a Elohim. Algunos señalan el versículo 18 y 19. La Torá de Elohim fue sin valor, porque dice, queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. ¿Okay? Pero dice el mandamiento anterior, no está refiriéndose a la Torá, a la ley. El mandamiento que está siendo echado al lado es el mandamiento de los levitas que administran el sacerdocio. Aquel mandamiento es puesto a un lado, no reemplazado o abolido, simplemente puesto a un lado. ¿Por qué? Por la ineficacia. La primera cosa que notamos que en este verso es que no se está refiriendo a una instrucción, que se está refiriendo a una instrucción particular, un mandamiento en la Torá, no a toda la Torá o la ley en sí misma, no a todo, sino a un mandamiento. ¿Cuál? El mandamiento de los levitas. Algunos tratan de decir que el versículo 18 se trata de toda la Torá. El mandamiento que está siendo echado al lado es el mandamiento de los levitas. Está puesto a un lado. ¿Por qué? Porque la destrucción del templo va a llegar y ya no van a tener un lugar donde ellos puedan ejercer. Por consiguiente, entonces ahora no tienen un lugar de trabajo, tienen que esperar hasta que el próximo templo, el próximo lugar donde el sacerdocio levítico pueda funcionar, esté en pie nuevamente. No está abrogado, no está abolido, no está reemplazado, simplemente está puesto a un lado, y así los derechos han sido transferidos hacia el templo celestial con el Yeshua, nuestro sumo sacerdote. Entonces, en resumen,
Hebreos 7, versículo 12 y versículo 18, no dice que la Torá de Elohim ha cambiado. La Torá permanece intacta y sin cambio. No está diciendo que ha cambiado, sigue intacta. Lo que ha cambiado es que tenemos un nuevo sacerdote en la orden de Melquisedec. Todo el versículo dice que los hombres eran ineficaces, pero ahora tenemos un sumo sacerdote conforme al orden, que se entregó una vez y para siempre y no tiene necesidad de presentar sacrificio por sí mismo. Si usted lee todo el capítulo, va a entender que no está hablando de la Torá, está hablando del sacerdocio, específicamente del sacerdocio. ¿Qué ha cambiado? Que ahora el templo terrenal es destruido, poniendo a un lado la habilidad de los levitas a administrar la función de sacerdotes de acuerdo al mandamiento. Lo que ha cambiado es que los levitas fueron encontrados en falta, lo cual amerita el castigo de la destrucción del templo, y el templo es destruido. Y lo habla el libro de por aquí lo tenía, ¿dónde está? Mateo, capítulo 23, versículo 38. El sacerdocio fue puesto a un lado por las debilidades e ineficacias que fueron encontrados en falta. La ley no hace al sacerdocio terrenal perfecto, porque eran hombres y siempre fallaban, y más en el tiempo de Yeshua, y más con la contaminación helenística y todo lo que se había arrastrado hacia Jerusalén. Vemos que aún el profeta Isaías dice: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Ezequiel amonesta a los sacerdotes que no habían enseñado al pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano. Y vemos todo lo que estaba aconteciendo en cuanto al sacerdocio. Por eso el sacerdocio es puesto en espera, el templo es destruido. Por otro lado, nuestro Mesías es perfecto y Él es nuestro sumo sacerdote. Él opera el tabernáculo celestial, que también es perfecto, no hecho con manos humanas. Ahí lo dice en Hebreos capítulo 8, versículo 2. Y también que ha cambiado, que tenemos una mejor esperanza y promesas a través de Yeshua en la orden de Melquisedec. Ahora, tenemos que tener bien en claro que cuando el tabernáculo, el templo, sea establecido aquí en la tierra, Yeshua no puede ministrar en ese tabernáculo. Tiene que ser necesariamente el sacerdocio levítico. Y ahí es donde vemos que otra vez el mandamiento va a ser transferido a los sacerdotes levíticos. Si entendemos todo esto, nos vamos a dar cuenta que el capítulo 7 y el capítulo 8 de Hebreos nunca está hablando de la ley. La ley no fue cambiada, la ley no fue abolida. Está hablando de que debe haber un cambio, porque cambiado el sacerdocio de Levítico a Melquisedec, debe haber un cambio en la administración de la ley, del mandamiento. ¿Cuál mandamiento? El sacerdocio levítico. Nunca está hablando de la Torá, nunca está hablando que la ley cambió, nunca está hablando de que ahora ya está abolida, nunca está hablando de todo eso, pero tenemos que entender el contexto. Tenemos que leer el capítulo 7, el capítulo 8, entender que está hablando de la destrucción del templo. Ya no hay un lugar donde van a administrar. El sacerdocio es puesto en espera. Y ahora ¿cómo nos acercamos al Eterno? ¿Cómo nos acercamos a Adonai? Bueno, ahora no se preocupen, porque no hay necesidad de todo esto, porque tenemos un sumo sacerdote que es perfecto en el tabernáculo, en el templo no hecho de manos, que también es perfecto, que ministra, y que nuestras oraciones son contestadas por Él en los cielos. Así es que si entendemos todo esto, entonces vamos a entender que cuando leemos el capítulo 7, versículo 12 del libro de Hebreos, no está hablando que cambió la Torá, está hablando que cambió una pequeña parte. ¿Cuál parte? La administración del sacerdocio levítico. De los levitas, de Aarón, pasó a Yeshua en el orden de Melquisedec. Y cuando Yeshua regrese en el Olam Jabad, en el reino milenial, nuevamente va a ser transferido al sacerdocio levítico. Contexto. Si no entendemos quién está hablando, para quién está hablando, por qué está hablando,
qué puntos específicos está atacando el escrito, vamos a malinterpretar toda la escritura y vamos a decir, viste, ya no tenemos que obedecer la Torá. Y de eso no se trata. Acuérdense que la escritura nos habla de solamente una cosa, la restauración del reino de Israel. ¿Y cuál es la restauración? Que Israel, las 10 tribus perdidas, regresen con Judá y los dos sean uno solo y entremos al reino milenial, donde no va a haber una iglesia gentil, sino va a estar la novia. ¿Quién es la novia? Israel, las 10 tribus y las 2 tribus juntas. Si usted es la iglesia gentil, tenemos que recapacitar en nuestra posición. ¿Quiere ser invitado o quiere ser de los que miren de lejos? Porque tenemos mucho que aprender, créame. Tenemos mucho que aprender. Shabbat Shalom, familia. Que tenga un excelente resto del día. Pásesela bien. Disfrute con la familia. Disfrute de las bendiciones que Adonai nos ha dado, que nuestro Padre nos brinda. Hoy es el día de la doble porción. No solo física, la doble porción alimenticia, pero también la doble porción espiritual. Así es que disfrute el tiempo con su familia, que la paz, que el shalom de nuestro Rey esté en su hogar, esté con cada uno de ustedes y que pueda disfrutar de la paz de nuestro Rey. También les deseo un excelente Shabbat Tov, que toda esta semana que comienza el día de mañana, domingo, sea de bendición, sea de prosperidad, y que todo lo que sus manos toquen sea bendecido, que nuestras vidas siempre estén caminando en la obediencia de la Torá y que podamos, o más bien que podamos ver las bendiciones que nos alcanzan como consecuencia. Acuérdese, como uno de mis maestros dice siempre, somos salvos por gracia, pero en la obediencia hay bendición. Shalom, familia, bendiciones, bendiciones. Queremos que usted sea parte de esta campaña Unidos contra Billow, poniendo, ¿verdad?, ese link que está en pantalla en su página de GoFundMe y pueda donar, hacer una donación para ayudar en esta batalla contra el cáncer. Así que sea parte de esta gran bendición. Que no haya un porqué, obedecerte sin cuestionarte, seguir caminando aunque no pueda ver. Vamos a hacerlo a tu manera. Quiero seguirte en que no haya un porqué, obedecerte sin cuestionarte, seguir caminando aunque no pueda ver. Vamos a hacerlo a tu manera. Llévame de tu mano, Dios, que no sea yo hablando, que sea tu voz. Desde hoy sigo tu paso confiando en tu palabra y entregándote completamente todo lo que soy. Que Kelandia.